¿Qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos y pues una sesión más sobre Palacio Nacional en la que vamos a hablar, de, ya no de la historia, porque fue toda la sesión pasada, sino que ahora vamos a comentar acerca ya de las modificaciones que se fueron dando al interior de Palacio. O sea, de los hechos, cómo fueron afectando esos hechos de los que ya hablamos en la fisonomía de Palacio Nacional. Eso es lo interesante y eso es lo que yo les decía la vez pasada, cómo fue cambiando la vida al interior de Palacio derivado de todos los acontecimientos políticos y algunos sociales que se fueron dando al exterior. O sea, yo sigo insistiendo que el Palacio Nacional fue un escaparate del poder. El Palacio es una pequeña, es parte del país, pero que refleja todo lo que en el país pasa. O sea, es un edificio, pero que es el escaparate, es la muestra, es el punto donde se gestan todas, no siempre, a veces venían de fuera, pero allí se reciben, allí se captan, allí se viven las modificaciones que se dan o las transformaciones que se dan al interior y al exterior. Pero lo que a mí me llama mucho la atención fue cómo a lo largo de todo el siglo XIX, esas manifestaciones, esos cambios políticos, esos cambios en el poder o esos cambios de la sociedad se fueron resintiendo al interior de Palacio Nacional. Entonces, pues recordarán que estuvimos platicando de algunos acontecimientos o de la mayoría de los acontecimientos que se fueron dando y pues evidentemente uno de los más importantes y que va a tener reflejo en el Palacio pues es evidentemente lo que ya estamos por conmemorar en este próximo mes, que fue la consumación de la independencia. Recuerden que la consumación de la independencia nacional se da hasta 1821. Por eso estamos por celebrar el bicentenario de la consumación con la famosa entrada del ejército trigarante comandada por Agustín de Iturbide. Entonces, como a mí me gusta y me ha gustado a lo largo de estas sesiones que ya llevamos más de un año, desde mayo del año pasado, mayo de 2020, hasta ahora, ir citando a los cronistas del momento. Yo siempre he dicho que a mí no me gusta hacer historia a partir de crónicas, por ejemplo, que se escribieron ya en el siglo XX. Pues pueden ser muchos comentarios, pueden ser muchas cosas, pero para mí es una forma de trabajo. Lo que más me interesa o como más me gusta hacer historia es a partir de quienes la vivieron, que a veces pueden mentir, probablemente, pero me he cachado mucho más mentiras o imprecisiones de quienes escriben en el siglo XX de los acontecimientos del XIX. Hay quien se da el lujo de hablar del siglo XIX como si lo hubieran vivido, como si hubieran estado ahí sin tener muchas veces un sustento documental en que basarse, ¿no? Entonces, yo digo que muchos de los historiadores que así lo hacen, pues hacen novela y está muy bien. Se puede, pero los citan como historia. Entonces hay quien cita a fulano o a perengano, pues como la voz de Dios, y pues no siempre así es. Entonces voy a leerles una partecita de la crónica del día de la entrada del ejército trigarante, y esa crónica no la saqué de ningún periódico, sino de las actas de Cabildo. Es muy interesante ver cómo se dio todo esto. Las actas de Cabildo, que se encuentran en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, a donde siempre les digo que hay que acudir para encontrar ya la cita exacta, lo que pasó, qué sucedió. Esta es una crónica, las actas, acuérdense que el Cabildo era el cuerpo municipal, la Ciudad de México estaba dividida en municipios, estamos hablando todavía de apenas la formación de la República, pero sí la Ciudad de México tenía su propia autoridad. No voy a reiterar la palabra municipio porque eso es hasta después, pero sí tenía su propio gobierno municipal, que fue el que había funcionado durante toda la época virreinal. Entonces, les leo el barroquismo desarrollado en la ceremonia. Dice, aquí se los leo:
Siendo las 10 de la mañana, hora en que su excelencia, se refiere a Iturbide, entraba ya a la capital, salió el cabildo de esta sala, que además, yo, perdón que interrumpa la lectura, pero es muy importante recordarles que el Salón del Cabildo se puede visitar. El Salón del Cabildo es ahora un museo de sitio, un espacio donde se puede acudir a tener una visita guiada, a recorrerlo, ver las salas, que ya está modificado, no es este mismo que estaba en 1821, pero es un lugar espléndido que yo los invito a visitar. La entrada es libre y está en el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en el Zócalo. Entonces, los invito a verlos, ahí los vamos a recibir con mucho gusto. Entonces, repito, siendo las 10 de la mañana, hora en que su excelencia entraba ya a la capital, salió el cabildo de esta sala y, tomando los coches, nos dirigimos por la Plaza de la Constitución a coger por el frente de la Santa Iglesia Catedral la carrera de la calle de Plateros, que hoy es Madero, hasta la de San Francisco, sigue siendo Madero, en donde, no pudiendo entrar los coches al punto en donde se fijó el arco triunfal, es decir, nos ubicamos en el siglo XX, es donde está el arco triunfal, estaba donde hoy está la Torre Latinoamericana, o sea, la entrada, justamente el inicio de la calle de Madero. Por hallarse ahí la tropa que venía de vanguardia y estar el excelentísimo señor Iturbide en la calle anterior, nos salimos de los coches haciéndolos regresar. Ya a pie, caminamos hasta encontrar a corta distancia a su excelencia, que ya había pasado el arco triunfal, quien, aunque venía a caballo a la cabeza del ejército, echó pie a tierra luego que se le presentó el excelentísimo ayuntamiento, cuyo presidente pasó en sus manos una llave de oro que conducían los maceros son los que llevan los mazos, en una fuente de plata, manifestándole a su excelencia la satisfacción y el gozo inexplicable con que el público de esta capital y el ayuntamiento que lo representa depositaba en tan digno jefe su defensa y seguridad, y las llaves de sus huertas, por donde, como redentor incomparable y sin igual, le había traído su milagrosa y suspirada libertad, y había de conservarle siempre abierta la entrada de sus sucesivas felicidades y franquicias. Y habiendo contestado su excelencia, que venía con mucho gusto, aprecio y gratitud, con mucho aprecio y gratitud, unos sentimientos tan propios del pueblo mexicano que constituía la capital de este feliz imperio, y que aquella llave solo podía servir para cerrar las puertas de la arbitrariedad y el despotismo, a cuyo efecto el primer jefe del ejército trigarante le entregaba al excelentísimo ayuntamiento, y volvió a montar a caballo en unión de los señores diputados para acompañarlo del mismo modo. Y regresamos por la propia carrera a pie, es decir, por la propia calle, trayendo a la cabeza a su excelencia hasta la esquina del portal de Mercaderes, es decir, ya enfrente del Palacio Nacional, por donde partimos a la de estas casas consistoriales, en que tomaron dirección al Palacio, entrando por la puerta principal a pie, de cuya escalera al pie de cuya escalera se hallaba la excelentísima Diputación Provincial, que hecho correspondiente cumplido a su excelencia, incorporándose a la cabeza del excelentísimo ayuntamiento y tomando el excelentísimo señor Iturbide a la suya, subimos hasta el salón, en cuya puerta se hallaba el excelentísimo señor O'Donoghue. O'Donoghue, recuerden que fue el último virrey de la Nueva España, que a él no le había quedado más remedio que firmar los tratados de Córdoba con Iturbide y aceptar la independencia, lo cual pues le trajo muchos males, porque España pues evidentemente no reconoce valga la redundancia, ese reconocimiento que hizo que hizo O'Donoghue de la independencia, pero él muere muy poco después de esto, porque le da pleuresía, es decir, una enfermedad que... yo nunca quiero hablar de enfermedades porque, no sé, pero es una enfermedad. La pleura es una cubierta del pulmón. Entonces, cuando eso se inflama, pues muy probablemente venía la muerte, o muy seguramente, porque en aquel tiempo recuerden que la medicina estaba sumamente atrasada. Entonces, O'Donoghue se muere muy pronto, muy poco tiempo después. Inclusive ya no alcanza a firmar todos los ejemplares del Acta de Independencia, porque se hicieron muchísimos, entonces no había copias fotostáticas,
Y entonces, bueno, y aunque hubiera, hoy tampoco tendrían que ser firmadas en original, digamos. Entonces, ya no alcanza a firmar todas. Hay muchas firmas, muchos actas de independencia en todo el país y en diferentes archivos de aquí de la ciudad, pero no todas tienen ya la firma de Iturbide, perdón, de O'Donoghue, la de Iturbide todas, pero la de O'Donoghue ya muchas no lo tienen, porque les repito, él se enferma, pero su esposa pasa, como se dice vulgarmente, las de Caín, le va muy mal por haber pues por quedarse sola, ya sin el apoyo de España. Aquí tampoco le dan pues una acogida, digamos, un apoyo a su esposa y le va muy mal. O sea, muere en pésimas condiciones la señora. Entonces, repito, que subieron hasta el salón en cuya puerta se hallaba el excelentísimo señor O'Donoghue en espera de su excelencia, es decir, de Iturbide, que fue conducido a ella en brazos del concurso con los más festivos vivas, aclamaciones y regocijos del público, que desde su vista comenzaron a recorrer por todas las calles a su tránsito. Fueron regadas de flores que desde los balcones y azoteas le arrojaban vítores repetidos las señoras y toda clase de espectadores, a más de varias jóvenes indias que en trajes diferentes y vistosos vinieron por medio de la comitiva, haciendo lo mismo por toda la carrera, es decir, por todo el camino, hasta el salón de palacio, y recibidos ligeramente los cumplidos de las corporaciones, se presentaron ambos excelentísimos señores en los balcones, acompañados de dichas corporaciones y del numeroso concurso que formaba la nobleza de México, para ver pasar, como a su frente pasó, el ejército que venía tras del excelentísimo señor Iturbide, el que dilató pasando desde cosa de las 11:30 del día hasta después de las 2 de la tarde, que el excelentísimo señor Iturbide, a la cabeza de la excelentísima Diputación Provincial y del Ayuntamiento, se dirigió a pie a la Santa Iglesia Catedral. A continuación, se entonó con toda solemnidad el Te Deum. Acuérdense que ya hemos platicado de estas festividades religiosas. El Te Deum es una fiesta, una celebración religiosa, digamos, de gran envergadura, de gran bombo, y hecha completa una salva de artillería y repiques. Regresamos por medio de una vistosa calle que había formado la caballería e infantería desde Palacio hasta Palacio, donde a costa de la nobilísima ciudad, es decir, a costa del ayuntamiento de la ciudad, se sirvió una mesa en la que reinó la más admirable unión, cordial y regocijo, en medio de la multitud de brindis, piezas poéticas y arengas dirigidas a ambos. Entonces, es muy interesante, porque por aquí creo que tenía una imagen de la coronación de Iturbide. Es que no tienen ni idea qué cantidad de fotos veo o de imágenes veo, antes de comenzar a platicar con ustedes, y luego, por supuesto, se me pierden. O sea, digo por supuesto porque veo tantas que ya no sé dónde quedar, pero la busco ahorita y se las muestro con mucho gusto, porque es interesante ver que la coronación fue una cosa verdaderamente impresionante. En la catedral, el obispo lo corona. La corona no era de oro, ni era como debería de ser, porque no tenía recursos el erario público para hacer una gran corona. Se hizo una corona seguramente de latón, y es interesante porque habían pedido la esposa de Iturbide, y seguramente el mismo Iturbide, joyas prestadas al Monte de Piedad para poder acceder a la ceremonia, ¿no? Entonces, para estar, digamos, lujosamente vestidos, a pesar de que Iturbide era un hombre rico, me llama la atención porque eso se comenta mucho. Pero de eso sí no tengo ningún acta en que diga que habían ido a pedir prestadas las joyas. Pero recuerdo haberlo leído en un libro del propio Monte de Piedad. Entonces, es interesante porque bueno, la situación se da. O sea, comienza mal, pues. O sea, no comienza bien, comienza mal. Y déjenme ver si la localizo. Aquí sí está la foto para de una vez mostrárselas. Y a ver, acá. Aquí está, digamos, el altar mayor, que ya no existe.
estaba a la mitad donde está, digamos, hoy otro altar, pero no existe si no me equivoco se llama baldaquino, que había hecho Jerónimo de Balbás y era precioso, y ahora ese no está, esta parte está lisa donde está el altar principal. Era muy bonito, y allí se ve que está Iturbide hincado, y por lo que veo, no fue precisamente el obispo, porque el obispo lo veo al lado izquierdo, sino está la diputación, colocándole, seguramente el presidente del Congreso, colocándole la corona a Iturbide, que está aquí hincado. Entonces, esta coronación fue, te digo, de lo más fastuosa, y después se regresaron a Pala, bueno, ya después de que pasó este brindis y esta mesa que ofreció el ayuntamiento, Iturbide ya se va a vivir a Palacio Nacional. Pero antes de platicar de esto, en estas circunstancias ya no vivía Iturbide, que ya no vivía, todavía no vivía en el Palacio Nacional, sino en la entonces llamada Casa de Moncada, que es lo que ahora conocemos justamente como la Casa de Iturbide, la que está allí en la calle de Madero y que pertenece a Fomento Cultural Banamex, en donde se ponen unas exposiciones extraordinarias que los invito a ver porque siempre hay cosas fantásticas. Entonces, se formó una junta provisional de gobierno, cuyos 38 miembros fueron designados directamente por él. Esta reunión de notables tenía como misión nombrar una regencia encargada del Poder Ejecutivo, convocar al Congreso y el Congreso Constituyente y ejercer el Poder Legislativo en tanto se lograba la instalación de este Congreso. Es decir, la regencia iba a fungir como poder legislativo en tanto realmente se convocaba. Las sesiones de esta regencia comenzaron al día siguiente de la entrada del ejército trigarante a la ciudad, es decir, el 28 de septiembre de 1821, en un salón de Palacio Nacional. Y ahí, en esa instalación de la regencia, se firmó con toda solemnidad el acta de independencia, en cuyos puntos fundamentales se declara la total independencia con respecto a España, país al que solo lo unirán lazos de amistad y que el futuro gobierno se requería de acuerdo a los tratados de Córdoba y al plan de Iguala. Algo debieron, y le estoy leyendo un texto mío ya, algo debieron haber percibido en los salones de Palacio como impropio para la sede del nuevo gobierno recién instituido, puesto que aún sin contar con recursos suficientes, el 18 de febrero del año siguiente, la regencia resolvió que se procediera a la recomposición de Palacio, de los salones de Palacio, por cuenta de fondos particulares o del imperio. Esto es interesante, porque es un documento, esto está sacado tal cual, del Archivo General de la Nación, que también es otro lugar que pues, no podemos evitar los historiadores y el público en general también puede asistir y solicitar algún documento en específico. Entonces, la regencia resolvió que se procediera a la recomposición, cito que esto es textual, de los salones de Palacio por cuenta de los fondos particulares. Eso está bastante extraño. ¿Particulares de quién? ¿Del propio emperador o de quién? Bueno, todavía no estaba nombrado emperador. O del imperio, con calidad de reintegro, por cuya obra debe emprenderse desde luego. De reintegro, o sea, eso es lo increíble. ¿De dónde se iban a reintegrar después? Entonces, aquí en otro documento, para su efecto, requiere su alteza, refiriéndose ya a Iturbide cuando todavía no era emperador, que el maestro de obras haga el presupuesto inmediatamente y que vuestra excelencia, el secretario de Hacienda, se sirva a tomar los conocimientos necesarios de la procedencia de los fondos de la fábrica de Palacio, quién los recauda y bajo qué formalidades, para que sin perjuicio de lo consecutivo de la obra pueda instruirse de este asunto. Entonces, es increíble, porque todavía no estaba Iturbide coronado, todavía no se pensaba ir perdón, es que hace ratito les enseñé la imagen de la coronación de Iturbide, cuando todavía no hemos hablado de la coronación.
Discúlpenme, aquí tuve un dislate porque estábamos hablando de la entrada del ejército trigarante y del Te Deum del ejército que se llevó a cabo con la entrada del ejército trigarante. Pero bueno, ya les adelanté la foto. No es la foto, no, la imagen. Entonces, toda esta situación se fue dando y se fueron haciendo una serie de obras de carpintería, de pintura, de herrería, para las oficinas incluso y habitación del ministro José Manuel Herrera de Hacienda y otras composturas para la vivienda del señor administrador. El 24 de febrero del 22 fue elegido para la instalación del Congreso, por cumplirse justo en ese día el primer aniversario de la proclamación del Plan de Iguala. Dadas las características de la convocatoria, quedó conformado por representantes de las más diversas tendencias, lo que resulta interesante, pero sin duda una visión clara del proyecto de nación que se pretendía elegir. Por tanto, los problemas del país seguían acumulándose en espera de soluciones. La clase política comenzó a fraccionarse, además de las preferencias internas del Congreso, por la aparición de diferentes logias masónicas que reunían en su seno a una serie de personajes de filiación republicana. Esta tirantez culminó el 3 de marzo, de ese 22, cuando el generalísimo, o sea, cuando Iturbide, pidió ser oído personalmente y el Congreso se negó a recibirlo. No obstante, Iturbide se presentó tratando de persuadir al Congreso de la urgente necesidad de tomar medidas drásticas ante una serie de conflictos internos que se estaban dando en el territorio de la recién inaugurada patria, además de las traiciones que, según sospechaba, se gestaban contra él en el Congreso mismo. Todo estaba preparado para que aquellos partidarios de Iturbide consideraran que había llegado el momento propicio para actuar antes de que sus opositores pudieran salirse con la suya. Fue así que el 18 de marzo de 1822 el pueblo mexicano proclamara a Iturbide emperador de México. Es muy interesante porque yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan, que Iturbide fue proclamado por el pueblo, porque un sargento del ejército llamado Pío Marcha, y hago esta seña porque pues no hay mayor referencia de él en el resto del siglo, o sea, en ese momento tuvo sus 5 minutos de gloria, fue con una gran cantidad de gente ante las puertas de la casa donde vivía Iturbide, que entonces, como ya dije, se le conocía como la Casa de Moncada. Se presentó allá afuera de esa casa y gritando: ¡Viva Iturbide, emperador de México! Entonces Iturbide sale al balcón, la gente lo vitorea, lo festejan, se le considera, se va se le toma opinión al Congreso, y esto es lo interesante porque el Congreso va a aceptar la petición del pueblo. Entonces es interesante que dice, algo malo se respiraba en el ambiente. Pues ese mismo día que el pueblo mexicano lo proclamó emperador de México, el Consejo Imperial de Palacio se quejaba de que sus funciones de administrar las obras, nombrándole sobrestante mayor, interventor y guardamateriales, sacar dinero de la tesorería y distribuirlo en rayas y materiales, se habían visto rebasadas, porque he llegado a entender, dice, que el arquitecto Joaquín Heredia ha sacado dinero de la tesorería sin darme aviso de la obra que se va a hacer. Entonces, esta situación se vio agravada a partir de que esa noche, como ya les dije, la plebe encumbrara al generalísimo. Así pues, del motín capitalino surgió un emperador que juró como tal delante de una asamblea que tanto lo repudiaba, 2 días después de que los léperos ya lo hubieran proclamado. Dado entonces que México, y no estoy hablando de léperos despectivamente hoy día, con la imagen, o sea, la palabra lépero se usaba mucho en el siglo XIX para hablar de un grupo que
que no tenía una forma definida, que era la gente de la calle, ¿no? Entonces, dado que México ya tenía el imperio que tanto anhelaba, era necesario seguir con las obras de palacio, para lo cual, fíjense nada más, el Congreso autorizó la nada despreciable cantidad de 16,117 pesos para la reforma y compostura del Palacio Imperial. Si solamente pensáramos en que en los años 90 se le quitaron 3 ceros a la moneda, esta cantidad serían 16 millones de pesos. Pero si tomamos en cuenta que estamos hablando de 1822, bueno, la cantidad sí es enorme, lo que se pagó entonces. Pero no alcanzó, nunca alcanzaba lo que se tenía. Por fin llegó el domingo 21 de julio de 1822, cuando la ciudad amaneció engalanada. Es algo que yo todavía, después de leer y releer y revisar, nunca he llegado a entender, porque esta época pues todavía no estaba tan mal el erario, pero como en momentos críticos para la ciudad, pero de verdad críticos, siempre la ciudad se engalanaba, más, ahora sí que algunas veces más y otras menos, pero siempre había la manera de demostrar. Esta ciudad nunca ha dejado de demostrar su júbilo cuando de alguna celebración se trata, ¿no? Entonces, la ciudad amaneció engalanada para proceder a la tan sonada ceremonia de coronación. La catedral también se vistió de fiesta y los repiques de todas las iglesias, acompañados de las salvas de 24 cañonazos cada hora, prepararon el ambiente. La ceremonia se desarrolló entre cirios, sermones y reverencias, todo conforme a lo previsto. Según Lucas Alamán, el día de la coronación, Iturbide salió del Palacio Provisional o Casa de Moncada. Vuelvo a repetir, la casa que está en la calle de Madero. Y dice así Lucas Alamán: estando vestido con el uniforme de coronel del regimiento de Celaya, la carrera por donde debía dirigirse, insisto, cuando se habla de carreras es el camino, las calles por donde ha de pasar, por donde debería dirigirse la comitiva imperial a la catedral, que eran las calles de San Francisco, Plateros. Es la misma calle de Madero, pero entonces tenía dos nombres. Una parte, la primera, digamos, pegada o más cercana al eje central, se llamaba San Francisco, y ya después, más cerca de Palacio, las últimas 2 cuadras, más cerca del Zócalo, pues, se llamaba Plateros. Luego, Portal de Mercaderes, es decir, dar la vuelta a la derecha, casas consistoriales, bueno, es lo mismo que ahora el Palacio del Ayuntamiento, Portal de las Flores, que era el otro portal que ya hoy no existe. Bueno, existe un edificio que se hizo en los años 40, que es el que alguna vez cuando hablamos de 20 de noviembre, comentamos que se hizo nuevo porque 20 de noviembre entonces no existía. Es decir, y si decimos que pasó por el Portal de las Flores, es el portal que estaba en un edificio que hoy ya no existe porque se demolió para abrir 20 de noviembre. Y el frente de Palacio hasta la puerta principal de la catedral, que estaba cubierta con el toldo de las procesiones, guarnecida con tropa y adornadas todas las casas con esmero. Al terminar, el pueblo se llenó de júbilo y esperó ansioso al nuevo emperador, quien se dirigió a Palacio, previo ya entonces acondicionado para ser residencia imperial, a recibir los parabienes de rigor. Y sigue diciendo, si no me equivoco, es Alamán otra vez, sí, dice Alamán: felicitáronle también todas las autoridades y corporaciones, y cuando se presentó, lo hizo con su esposa en el balcón principal del palacio, desde el que arrojó porción de monedas, o sea, dinero así, como bolo de bautizo. Fue recibido por el pueblo con grandes aclamaciones, las que se repitieron en el teatro y el paseo en los 3 días dedicados a la solemnidad. Asimismo, comenta don Lucas Alamán que las obras de acondicionamiento de Palacio estuvieron bajo la dirección del obispo de Puebla, esto ya es cita textual, hombre tenido por de exquisito gusto, y han sido el principio de los enormes gastos que desde entonces se han estado haciendo en aquel palacio, en aquel edificio, dice. Esta situación no varió en años, aunque el obispo de Puebla no debió haber aguantado mucho tiempo en el cargo, tomando en cuenta que en el mes de octubre
este señor ya estaba solicitando que le proporcionaran el dinero que requería para poder hacer frente a los gastos de pintura. Esta imagen de Palacio en esa época queda demostrada en el testimonio de Joel R. Poinsett. ¿Quién era Poinsett? Poinsett fue, ya durante el gobierno de Guadalupe Victoria, el primer embajador de Estados Unidos en México, pero en aquel tiempo fue como enviado a Estados Unidos a entrevistarse con Iturbide, porque Estados Unidos no reconoció el imperio. O sea, reconoció al gobierno de México hasta que llegó Guadalupe Victoria. Sin embargo, Poinsett, que fue un intrigante mayor, y él fue, como ya platicamos, el promotor principal de aquel golpe de Estado que llevó a Guerrero al poder, pero pues Poinsett se fue colando entre la clase política mexicana con una astucia increíble, pero esta visita a Palacio nos da una idea clara de cómo se está viviendo aún con Iturbide ya ahí adentro, ¿no? Dice Poinsett, ocupa una superficie muy extensa y se compone de multitud de construcciones cuadradas y patios interiores, con escaleras y serie de piezas separadas. En uno de sus patios está el jardín botánico. Esto es interesante porque el jardín botánico sobrevive. O sea, está en la parte de atrás de Palacio. Si uno entra por el patio principal, hay que caminar por un pasillo interior y llegas a la parte de atrás donde está el jardín botánico. Existe. Y esto es increíble porque sobrevive desde tiempos de verdad de las primeras épocas de la colonia, y como allí también Moctezuma tenía un jardín botánico, es probable que hayan dejado que en la primera construcción del palacio se haya mantenido ese jardín botánico que había tenido Moctezuma, que luego lo mantuvieron los virreyes y se mantuvo durante todo el siglo XIX y se mantiene hasta el XX. Ha tenido modificaciones, sí, pero eso de que el Palacio Nacional tenga un jardín botánico, bueno, con decirles que cuando se instaló la Cátedra de Botánica en el siglo XVIII, en época del rey Carlos III, las clases se daban en Palacio Nacional, porque ahí estaba el jardín botánico. Eso es fantástico. O sea, tuvo modificaciones, insisto, pero nunca dejó de existir. Hoy es más grande, más amplio, son a partir de las transformaciones que se dieron en la época del presidente Zedillo, se amplió el jardín botánico de Palacio, pero sobrevive, lo cual, insisto, es interesantísimo. Entonces, repito, en uno de sus patios está el jardín botánico. Nos abrimos paso entre piedras y mezcla y albañiles atareados en acondicionar los principales aposentos como residencia imperial. Entonces, es impresionante porque, lo insisto, que en el siglo XIX Palacio nunca dejó de estar en obra. Se estuvo trabajando todo el tiempo según el gusto y las necesidades. Entonces, los ecos de la coronación se apagaron, los diputados volvieron a sus curules y Iturbide quedó a merced de sus enemigos. O sea, Iturbide cayó muy pronto de la gracia, vamos a decirlo así, incluso de quienes lo habían llevado al poder. O sea, muchos de los que después se van a destacar como los principales opositores a Iturbide y a otros muchos gobiernos ya de corte centralista primero y conservador después, en un momento dado habían apoyado a Iturbide y le habían hecho hasta poemas y había canciones en las calles y tal, pero cayó muy pronto. Entonces, las circunstancias eran apremiantes, porque el Congreso gozaba de facultades absolutas en el ramo hacendario, y este Congreso le regateaba los recursos que el emperador solicitaba a gritos, y la oposición comenzó a conspirar abiertamente en su contra. Las circunstancias eran sin duda alguna apremiantes, por lo que Iturbide, aquí ya comenzó a desvariar, ordenó primero el arresto de los conspiradores y el 31 de octubre disolvió el Congreso. Sin embargo, en un extraño afán de mantener esa especie de ambigüedad en las acciones de aquel gobierno monárquico, en el artículo 2 del decreto de disolución, Iturbide declaraba que la representación nacional, en tanto se reunía un nuevo cuerpo legislativo, y aquí damos pie con este punto a toda la serie de transformaciones también, y he repetido mucho la palabra transformaciones, lo sé, pero esta cantidad de situaciones
casi ilógicas que se dieron en la forma en que se instituyó el poder legislativo y que luego se cambiaba, y yo les platicaba la vez pasada, como por ejemplo Santana traía una constitución, quitaba otra, volvía a poner en vigor la misma, y los diputados, ¿qué? Aquí queda que en el artículo 2 del decreto de disolución, Iturbide declaraba de la representación nacional, en tanto se reunió un nuevo cuerpo legislativo, recaería en una junta a la que nombró instituyente, que estaría compuesta por 2 diputados de cada provincia, de las que gozaban de mayor representación, y uno de aquellas que en ese momento solo tuvieran uno, o sea, menor representación. Por supuesto, los integrantes de este nuevo cuerpo fueron seleccionados directamente por Iturbide, reuniendo a quienes habían manifestado proclives a su persona y hacia su coronación. La Junta Instituyente, con el propósito de dar cierto aspecto de legalidad a su labor, formuló el reglamento provisional político del Imperio Mexicano, en el que además de reiterar la monarquía como forma de gobierno, abolía la Constitución española de Cádiz, que se había mantenido vigente en tanto se elaboraba un nuevo código. Así se acababa todo germen liberal e Iturbide se convertía en monarca absoluto. Esta diputación provincial, se había instalado en Palacio provisional, no provincial, provisional, aquí yo misma lo escribí mal, se había instalado en Palacio, la voy a subrayar para luego corregir. Por lo que en diciembre, don Ramón Gutiérrez del Mazo, nuevo intendente de Palacio, le hace saber a Iturbide que para continuar la obra de apertura de puertas, es que de verdad, acabamos de leer, como dice Ponce, que eran como cuartos separados. Entonces, claro, era necesario darle pues como, ¿qué diría yo?, agilidad a la vida interior. Entonces, había necesidad, pues, algo tan obvio, abrir puertas y dar comunicación a los salones que han de servir para el Supremo Consejo de Estado. Es necesario que la Diputación Provincial desocupe las piezas en que se haya radicada su oficina en el Palacio, lo que participa a vuestra Majestad Imperial, para que si fuese de su agrado, no me encanta este lenguaje, para que si fuese de su agrado, tenga la bondad de expedir su superior orden a dicha corporación para que se traslade a la mayor brevedad. Evidentemente, un gobierno así rompía las ilusiones de quienes habían confiado en manos del antiguo realista la formación de una nueva patria. Su actitud despótica y sus poses de nuevo rico generaron muchas críticas. Y aquí dice ya un personaje que vamos a citar mucho, Carlos María de Bustamante, que lo comentamos también la vez pasada, y dice, vaya de anécdotas y que darán idea del estado lastimoso que vivimos. El emperador pasó a ver las obras de Palacio, en las que se han gastado no pocos miles, cuando es notoria la miseria pública. Es que es el cuento de nunca acabar. Y todas las desaprobó, diciendo que eran basura. Será necesario destruirlas y hacer nuevo gasto. El ministro José Manuel Herrera reconvino al intendente don Ramón Gutiérrez del Mazo sobre que no había mandado destruir un espacio común, supongo, que estaba inmediato a su habitación. No, un baño que estaba inmediato a su habitación y le daba mal olor. Mazo respondió que porque no había dinero. Entonces, es el cuento de todo el siglo XIX. Este párrafo, o sea, un común, o sea, un baño, como pues en todos los edificios públicos hay baños. Pero imagínense entonces cómo eran los baños cuando no había agua corriente en las casas ni en las habitaciones. Entonces, ya me imagino el mal olor. Pero este hombre, el intendente de Palacio, dice, pues no hay dinero. Que es una historia que se ha oído que se oyó a lo largo del siglo XIX y se sigue oyendo en el XX, no había dinero. Un mes después de estos acontecimientos, el general Santana, que ya entra en acción aquí, don Antonio López de Santana, se pronunció en Veracruz a favor del establecimiento de la República. Al movimiento se unieron Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. O sea, Vicente Guerrero, aquel que había firmado los tratados de Iguala con Iturbide, pues se unen
a Santana a favor de la República. Iturbide mandó a sus mejores hombres, Echávarri, Cortázar y Lobato. Lobato va a ser después el que se una con Guerrero para hacer el motín de la Acordada, ¿no? O sea, el cuento de nunca acabar. No nos extrañemos de que ahora haya pleitos en el Congreso y que un diputado se pasó a otro partido. Estamos viendo que es una historia que se ha repetido a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos, lejos de regresar con el triunfo de las armas, volvieron a la capital con el plan de Casamata, en donde se exigía la reinstalación del Congreso. No obstante esa situación, Iturbide no se conformaba con los trabajos que se estaban llevando a cabo en Palacio. Estaban, aquí tengo un error yo, en Palacio, y en enero del año siguiente decidió cambiar su residencia, abandonando la casa de Moncada. O sea, ay no, Dios mío, es que estaba viviendo en Palacio, pero no había dejado la casa de Moncada. Y luego, aquí nos dice, déjenme ver quién nos dice Bustamante otra vez. Ok, dice, el emperador se muda mañana a su casa de campo de San Cosme, a la casa de campo de San Cosme de la condesa de Pérez Gálvez. Esta casa de campo de San Cosme existe y es actualmente el Museo Nacional de San Carlos, que está en Puente de Alvarado, calle que mañana se cambia de nombre y va a llamarse Calzada México Tenochtitlan, pero todavía hasta hoy es 19, no, hoy se cambia, estaba pensando que ya era 18, no, hoy es 19, hoy se cambia el nombre a Avenida México, Calzada México Tenochtitlan, si no me equivoco, pero allí está el Museo de San Carlos, a la altura de la colonia tabacalera, y realmente es interesante que sobreviva porque es un palacete espléndido hecho por Manuel Tolsá, uno de los mejores arquitectos del siglo XVIII en México, y verdaderamente espectacular. Entonces sobrevive ese palacio y allí ya era la casa de San Cosme, la casa de campo de la condesa Pérez Gálvez. No se ha contado con su voluntad para nada, pues está ausente en tierra adentro, o sea, Iturbide se había ido. Sin embargo, se han tirado paredes, se han sacado los muebles de la señora. ¡Ah, no! La voluntad de la señora. Yo pensé que la voluntad de Iturbide. ¡Ay, qué barbaridad! Sin embargo, se han tirado paredes, se han sacado muebles de la señora y se han ejercitado otros actos de dominio y ocupación como de cosa que no tiene dueño. Se han hecho hornillas, no creyendo bastantes las de la cocina, pues el cocinero dijo que necesitaba 50. Y dice Bustamante, no tendría menos el palacio de Cleopatra, donde Marco Antonio hacía sus comilonas y consumía las rentas del oriente. Y a pesar de esto, Agustín I se llama constitucional y moderado. Entonces, esto es, les digo, el cuento de nunca acabar. Frente a la tensión imperante, el emperador tomó la única decisión que le quedaba en ese momento, abdicar. En nota de su puño y letra, Iturbide hace saber al Congreso el 19 de marzo de 1823, o sea, él duró de julio de 22 a marzo de 23, su resolución y su intención de salir del país para que su presencia no sirviese de pretexto a nuevas inquietudes. Pero hay algo muy importante. Solo pedía que el Congreso mandara pagar las deudas que había contraído para los gastos de su casa. Esto es increíble y esto lo dice, a ver si no me equivoco, Francisco de Paula Rangoy, sí, en México desde 1808 hasta 1800, así se llama el libro, México desde 1808 hasta 1867. Entonces, es interesante porque él mismo dice que se mandaran pagar las deudas. Es impresionante porque, bueno, ya leímos que había mandado tirar paredes, sacar muebles, hacer hornillas, porque el cocinero necesitaba cuando menos 50. Entonces, situaciones como estas, de estos gastos inútiles, pues ocasionaron que el país pues viviera de crisis en crisis. O sea, una situación verdaderamente, pues, híjole, parecería risible si no fuera tan dramática, ¿no? Así terminaba un gobierno que había comenzado pidiendo joyas prestadas para coronarse y acabó en deuda con todos.
Rumbo al destierro, basaba la historia aquel a quien en un momento dado el pueblo ensalzó y aclamó como a un ídolo. De verdad, habría que ver las crónicas del momento para darse cuenta cómo de verdad el pueblo lo aclamó como un ídolo. Era así como la figura del momento. Y, sin embargo, la gloria que Iturbide soñó algún día terminó en los estrechos límites de un carruaje que se dirigió a Veracruz. El Congreso, por su parte, emitió un decreto por medio del cual desconocía de tajo al imperio al considerarlo obra de la violencia y la fuerza y nula de derecho, por lo que no había lugar a discutir sobre la abdicación que hace de la corona. Los últimos días del mes de marzo de 1823 los empleó en acordar la formación de un gobierno provisional con el nombre de Poder Ejecutivo, que quedó conformado por Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo, y asimismo anuló el Plan de Iguala. O sea, otra vez en cero. Y otra vez con un gobierno provisional en marzo del 23. Habíamos comenzado con un gobierno provisional que se llamó la Regencia. Allí sí tuvo el nombre de Regencia, porque luego se le siguió llamando mucho tiempo al jefe del Departamento del Distrito Federal, que hoy recibe el nombre de jefe de gobierno porque hubo cambios en sus facultades y en la legislación total respecto al gobierno de la Ciudad de México, pero que durante mucho tiempo al jefe del departamento del Distrito Federal se le llamó regente. Y yo no he encontrado nunca no lo he encontrado, no quiero decir que no exista el nombramiento oficial como tal. La única vez que he encontrado algo como regencia es en este gobierno previo a la coronación de Iturbide. Y luego, estos últimos días de marzo, se nombra al gobierno provisional con el nombre de Poder Ejecutivo, que fue un triunvirato: Victoria, Negrete y Bravo, y anula el Plan de Iguala. A los 3 días del mes siguiente se tomó otra decisión trascendental, como lo comenta Carlos María de Bustamante en su diario. Se han mandado suspender las inútiles y costosas obras de Palacio, en que iban gastados más de 100,000 pesos inútilmente para príncipes y princesas. Cada haragán de estos tenía crecido número de piezas para vivir a los sibarita. O sea, un lujo que se quisieron dar y se mandaron suspender las costosas obras. De acuerdo, se gastó muchísimo dinero, pero nunca quedó completo un proyecto que se iniciaba, y lo vamos a estar viendo, y por lo que me estoy dando cuenta nos vamos a tardar varias sesiones de esto en seguir platicando de las transformaciones en Palacio, porque insisto, son las transformaciones de la vida misma del país, ¿no? Entonces, esto ya resuelto el problema de Palacio y ya desconocido el emperador, los problemas son sobre la manera en que este país tendría que organizarse, comienzan, que el país tenía que organizarse políticamente, comienzan a tomar verdadera fuerza a partir justo de la abdicación y exilio de Iturbide. El Congreso se instala el 7 de noviembre de 1823 y se divide en 2 facciones, que ya lo hemos venido comentando: los federalistas y los centralistas, que si bien no estaban constituidos formalmente como partidos, ambos defendían apasionadamente sus posturas. La discusión ya no se centraba en la forma de gobierno. Ese asunto ya había quedado claro, sería la república. El asunto entonces era qué tipo de república debía adoptarse. Por eso es que hay federalistas y centralistas. No obstante, una semana después de haberse constituido como cuerpo legislativo, los diputados comienzan a concebir la idea de construir un recinto exprofeso para llevar a cabo sus sesiones. ¿Por qué un recinto exprofeso? Porque estaban sesionando en el extemplo de San Pedro y San Pablo, y esta es otra historia aparte. ¿Dónde está la iglesia de San Pedro y San Pablo? Existe. El templo, pues, existe. Ahora está transformado, en Museo de las Constituciones, que tuvo un cambio. Ya no estoy seguro si se sigue llamando, y se sigue llamando Museo de las Constituciones, pero está en la calle del Carmen y San Ildefonso, unas cuadras después de Palacio, atrás de Palacio Nacional, si lo vemos de frente, hacia la izquierda. Esto es interesantísimo
pensar que allí estuvieron legislando. Todavía no se separaba la iglesia del Estado, porque este templo, y la pregunta sería entonces, ¿por qué este templo funcionó como Cámara de Diputados o como sesión del Congreso? Esto sucedió porque ese templo había pertenecido a los jesuitas, y los jesuitas fueron expulsados desde 1767 por órdenes del rey Carlos III. Entonces, ese que era el gran templo de San Pedro y San Pablo, con un colegio fastuoso que estaba junto y que sobrevive, convertido en las instalaciones del Cencropam, es decir, el Centro Nacional de Restauración de Bienes Muebles, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, que es un espacio esplendoroso. Este templo, insisto, tuvo muchos usos. Incluso ahí, no estoy segura si en el templo, pero en ese conjunto se instaló por primera vez el Monte Piedad. Ahí hay una placa incluso afuera. Pero el templo sobrevivió de manera increíble, no se demolió, no. Entonces, cuando se instala el primer congreso de Iturbide, allí se va a sesionar. Pero ya una vez que empezó a sesionar con este gobierno provisional de 1823, lo primero en que piensan es, pues vamos a hacer un salón de Cámara de Diputados en Palacio. O sea, no pensaron en cómo sacar al país de sus vicisitudes, bueno, seguramente sí, a lo mejor, pero entre sus preocupaciones principales estaba en tener una cámara, un espacio para sesionar, o sea, un lugar a su altura. Eso es lo que reflejan todas estas obras, que siempre se está buscando un lugar a la altura de quien se considera que no puede ser ignorado, que el espacio tiene que manifestar su poder. El poder no está dentro de ellos, sino en el exterior, en lo que se ve. Entonces, esto resulta sumamente interesante porque, insisto, ante tantas carencias y problemas políticos, se piensa en el presupuesto de gastos para la construcción de la Cámara de Diputados en Palacio. Eso es lo que les preocupó, una de sus principales preocupaciones. Y dado que las obras de Palacio estaban suspendidas, este presupuesto solo es una lista de muebles y enseres indispensables para la Secretaría, cuyo costo se calculaba en 400 pesos, poco más o menos. Este documento, que lleva al calce la aprobación de la Comisión de Policía, hizo que la Comisión de Policía hizo de estos gastos, es el único localizado sobre el tema en 1823. Sin embargo, es un indicio claro de que los diputados ya estaban considerando necesario el hecho de tener una sede propia arquitectónicamente diseñada de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eso es muy interesante porque, insisto, ellos piensan que parte fundamental es tener un lugar digno. Entonces, como si no fuera digno el lugar donde estaban, hay grabados, hay litografías de cómo sesionaban, y creo que, el espacio es fantástico del templo de San Pedro y San Pablo. No les gustaba estar en un lugar que no era acorde a su investidura. Y lo podemos seguir viendo en lo que se gastó hace unos pocos años en la construcción de la Cámara de Senadores, que fue increíble, pero increíble. Y no les importó. El país también en crisis, y los senadores gastaron, que han de estar pagando todavía la deuda. Es un dineral en la construcción de la nueva Cámara. Entonces, de senadores que estén en Paseo de la Reforma, porque antes sesionaban, y eso desde el primer tercio del siglo XX, desde los años 30, 29, 30, en la vieja sede de Jicotencat, que está en la callecita de Jicotencat que sale a Tacuba. Es una calle cerrada muy chiquita, pero que todavía conserva ya casi no ha de ser igual de cómo fue, pero ahí estuvo el Hospital de San Andrés, en esa calle donde ya está el Museo Nacional de Arte, ahí tal vez se ubiquen mejor, y juntito estaba la entrada a la Cámara de Diputados. Hoy día conservan ese recinto para sesiones solemnes y cosas así, pero la nueva sede de la Cámara de Senadores es una cosa impresionante ahí en Paseo de la Reforma.
para los viejos como yo, si no me equivoco, es donde estaba el Cine Roble hace muchos años, que se cayó cuando el temblor del 85, entonces ya sabrán a qué me refiero. Entonces, en tanto estos debates se sucedían, se levantaba una de las guarniciones de la Ciudad de México, exigiendo el cese de los funcionarios españoles que permanecían en sus puestos. Perdón que les lea tanto, pero es que es increíble que estamos hablando ya de 1823, desde el 21, finales de septiembre, se había declarado la independencia total de España, y estamos hablando de finales del 23, y los funcionarios españoles seguían en sus puestos, es decir, aquellos que venían del régimen virreinal. Entonces, el Supremo Poder Ejecutivo, para esto, había quedado en manos de los suplentes para combatir, y que Guerrero combatía al general Echavarría en Cuernavaca. El 31 de enero de 1824 se publicó el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, que en el quinto párrafo especifica que la Nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. Entonces, esto es muy interesante porque yo los invitaría de veras a leer cómo se dieron los debates al interior para decidir que finalmente se optara por una república federal. Y aquí es donde insisto, que ya estuvo muy metido también este personaje que les refiero, Joel R. Poinsett, que que va a ser a la postre el primer embajador de Estados Unidos en México, porque pues estuvo conspirando, diría yo, para que se estableciera la República Federal, contra lo que había una parte muy importante del Congreso en oposición. Entonces, la situación se decide, por esto, el 31 de enero del 24, con el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. Me gusta que ya, fíjense, aquí es interesante, porque ya se habla de la Nación Mexicana, y ya ahorita viene un poco al caso hablar de este término, porque es el nombre de la Ciudad de México, el que le da nombre a la nación. Hablando del centralismo y de lo que mucha gente se ha quejado en estas últimas fechas que estamos celebrando, los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, pues, no obstante, a muchos les puede parecer que es un recordatorio centralista y que no se toma en cuenta otras de las etnias, de los grupos prehispánicos, vamos a decirlo así, de los grupos que estaban antes, de las culturas que estaban antes de la llegada de los españoles. Pero esto no es una cosa actual, es algo que se viene repitiendo desde mucho tiempo atrás, y el 31 de enero del 24 ya se declara y se habla de la Nación Mexicana. O sea, con ese nombre se abarcaba a todo el país. Entonces, y ya se refiere a la forma de república representativa, popular y federal. Les digo y les repito, después de muchas discusiones, porque hubo gente tan brillante como Fray Servando Teresa de Mier, que se opuso al federalismo. Y el leer la famosa profecía de Fray Servando, en donde dice que no estamos preparados para una república federal, en donde cada estado tenga una representación propia y sea pues libre y soberano, esto va a causar muchos males al país. Entonces, que no es que él por formación estuviera en contra de esta forma, sino que consideraba que México no estaba preparado para tener una república federal. Pues al paso del tiempo, Fray Servando tuvo razón, porque el siglo XIX fue catastrófico. Dado la inestabilidad reinante, casi un año se llevaron los diputados en formar una legislación acorde a lo que el país necesitaba. Pero finalmente, el 4 de octubre de 1824, el país estrenó su primera constitución, en donde se establece la República Federal como la mejor forma de gobierno. Ese mismo día que entró en vigor el nuevo código, se llevaron a cabo las elecciones por votación indirecta y representativa, es decir, no era un voto general como es ahora, sino que, ya lo habíamos dicho, votaban los diputados conforme a la convocatoria, y resultaron triunfadores Guadalupe Victoria,
como primer presidente de los Estados Unidos mexicanos y Nicolás Bravo como vicepresidente. Comenzaba así una era de gobiernos republicanos caracterizados más que nada por la búsqueda de un proyecto de nación enmarcada en la infinita lucha por el poder. Entonces, una vez jurada la Constitución, los diputados retomaron el tema de su nueva sede, por lo que presentan el presupuesto de gastos que hay que erogar en el nuevo salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso General. Este es el título: oficinas anexas cuya ubicación es en el Palacio de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí el documento es largo, pero hablan de albañilería, carpintería, adornos y pinturas, muebles, y eso suma la cantidad de 12,100 pesos. Entonces, pues había que seguirle. Este presupuesto y las consideraciones del sitio, además del sitio elegido, además de la similitud que debía, esto es algo que me llama mucho la atención, pero así dice el documento, que debía guardar este nuevo recinto con el que existe en París. Vayan ustedes a saber quién tomó esa decisión y a cuál recinto de París se recibían, pero mereció la aprobación del Congreso, por lo cual se autorizó a la comisión especial encargada de disponer el local de las cámaras del Congreso General a fin de que forme en Palacio Nacional la Cámara de Representantes. Adicionalmente, se acordaba que se iría sumando a la misma comisión la cantidad de 12,100 pesos que importa el presupuesto de obra. Obviamente, esa cantidad se multiplicó, pero por mucho, porque finalmente, insisto, nunca alcanzaban los recursos que se presupuestaban. Y luego, como no se daban en tiempo y forma, pues los gastos aumentaban. Hacienda autorizó esa solicitud de los diputados, pero ante las carencias del erario, el asunto de la construcción de la nueva Cámara de Palacio se fue postergando. Y así, el 4 de mayo de 25, la comisión encargada de la conclusión del proyecto presenta un informe firmado por el arquitecto Agustín Paz, en el que se hacen saber las dificultades con las que se ha tropezado para llevar adelante a su tarea. Y dice, si es el documento, sí, está en el Archivo General de la Nación este documento que les voy a citar. Por los periódicos ha convocado a postores a las obras. Pocos han sido los artistas que se han presentado, y de estos, unos no han merecido su confianza por carecer, se refiere al Congreso, por carecer de los conocimientos necesarios, y otros han pedido cantidades tan crecidas que no ha podido convenir en celebrar contrata. En tal virtud, la comisión ha formado los presupuestos más bajos y ha dado principio a la obra material en el Palacio Nacional, pero ha considerado necesario manifestar a la Cámara que la cantidad de los 12,100 pesos decretada con ese fin por el anterior Congreso el 4 de noviembre de 1824 no alcanzó, les digo, a pesar de la economía que observa la comisión en sus gastos, por lo que presenta a la consideración de la Cámara la siguiente proposición. La comisión encargada de disponer el local para la Cámara de Diputados podrá gastar hasta la cantidad de 30,000 pesos, incluidos los 12,100 pesos anteriormente decretados. Es increíble, porque finalmente, pues insisto, nunca alcanza. Pero a pesar de las penurias económicas imperantes, Guadalupe Victoria decía a los miembros del ejército en su discurso conmemorativo del primer aniversario de la Constitución: México, temible por su poder, envidiado por sus riquezas, respetado por sus instituciones, es digno del rango que ocupa de la admiración de todos los pueblos. Pues sí, pero pues no había dinero para acabar la Cámara de Diputados, a pesar de lo que dice Victoria. El 30, tal vez por hacerse eco de esta última aseveración de Victoria, el 30 de octubre de 1825, 5 meses después de que se hubiera solicitado el aumento del presupuesto inicial para la construcción de la Cámara de Diputados, por eso les digo que siempre iban retrasados, el Congreso acordó que se podía gastar la cantidad de 30,000 pesos que se requería para la conclusión de la obra. Al menos así lo consideraban. Dada, evidentemente,
Pues no pasó. A pesar de la que Teopolítico, la comisión encargada de la construcción del nuevo recinto, seguía con su tarea. Sin embargo, el 11 de mayo de 26 informa de los obstáculos que ha tenido y tiene que arrostrar en la poca exactitud y eficacia de los individuos con los que tiene que entender. Además, tomando en cuenta las demoras, la cantidad otorgada de acuerdo al presupuesto estaba a punto de extinguirse, por lo que se presenta un nuevo estimado de 13,500 pesos adicionales, mismos que resultaban indispensables para la construcción de la obra. Evidentemente, la situación económica del país era grave, pero la situación empeoraba porque desde aquellos ayeres muchos eran los gastos que se cargaban al erario público, tal que como lo denunciara alguien que se escudaba en el seudónimo del amigo de la justicia. En una hoja suelta había muchas hojas volantes. Las hojas sueltas eran impresiones que pagaba alguien y las repartía, que es lo mismo que sucede o en el Twitter o en el Facebook, que alguien escribe algo y se multiplica. En aquel tiempo no se multiplicaba por tanto, pero tampoco la población era tan grande. Esa hoja suelta circuló allá por agosto de 1826 y decía, cuando dije que Tornel, y se refería a José María Tornel, a la sazón secretario particular del presidente Victoria. Cuando dije que Tornel tenía una magnífica vivienda en Palacio, no negué que pudiese adornarla para su comunidad y lujo, gastando todo el dinero que quisiera. Lo que repito y causa escándalo es que la disfrute sin pagar arrendamiento, estando el Palacio Nacional destinado para objetos de interés público y no para volverlo casa de vecindad de aduladores bajos. Entonces, esto no hay, debido a la situación, pues no hay documentación alguna que vuelva a tocar el tema de la construcción del recinto parlamentario en Palacio durante el resto del año. Entonces, pues claro, aquí, imagínense, por un lado estamos hablando de que los diputados pedían más dinero para la construcción de la Cámara, pero por otro, había esta hoja suelta que circulaba por ahí, en donde hablan de que el secretario particular de Guadalupe Victoria estaba viviendo con gran lujo adentro de Palacio. No sabemos realmente si vivía con gran lujo. El chiste es que luego vamos a ver la cantidad de gente que vivía en Palacio. Y si realmente, aquí decía este personaje que se hacía llamar el amigo de la justicia, dice que en todo caso Tornel debería de pagar renta, porque el Palacio está destinado a objetos de interés público y no para volverlo en casa de vecindad de aduladores bajos. Sean bajos o no sean bajos, sean aduladores o no. El chiste es que había mucha gente viviendo en Palacio y hay un inventario extraordinario que vamos a ver en tiempos de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, en su tiempo va a llegar a hacer un inventario general y van a ver lo que había en Palacio. Entonces, como les digo, no hay mayor, en el resto del año ya no hay, o sea, de agosto a diciembre no hay documentación que vuelva a tocar el tema de la reconstrucción, o de la construcción, mejor dicho, del recinto de Palacio Nacional, recinto parlamentario en Palacio Nacional. Al inicio de 1827 tuvo lugar una conspiración comandada por un sacerdote, o sea, hasta los sacerdotes se levantaban en armas, del convento de San Diego. El edificio del convento de San Diego sobrevive, digamos, al final de la Alameda, yendo hacia Paseo de la Reforma, que ahora es el Laboratorio de Arte Alameda. Sobrevive el templo, ya no sobrevive el convento de San Diego, pero el templo sí, insisto, transformado en museo. Pero aunque no les guste el arte contemporáneo, yo les recomiendo asistir porque tiene una cúpula fantástica que vale la pena verlo. Entonces, la conspiración comandada por el sacerdote, el padre Joaquín Arenas, quien al ser descubierto como promotor del restablecimiento de la monarquía española, fue encarcelado en Palacio Nacional, porque para mayores datos, las cárceles estaban dentro de Palacio también. O sea, esa cárcel de Palacio va a salir hasta los años 30 del siglo XIX, pero aquí estamos hablando todavía de 27, y es ahí donde después
Se van a hacer los patios que se conocen como patios marianos por Mariano Arista, y fue condenado al cadalso junto con sus cómplices. El juicio se llevó a cabo en uno de los palones de Palacio Nacional, según lo refiere Bustamante, durante el mes de febrero. Aunque a los levantados de origen mexicano se les conmutó la pena capital por prisión perpetua. Aquí dice: anoche a las 11:30, y esto lo dice Bustamante, a resultas de una gran sesión que tuvieron los ministros, se pusieron unos grillos al padre Arenas, es decir, grilletes, que está preso en el cuerpo de guardias de Palacio. En Palacio están, además del padre Arenas, arrestados un carmelita, o sea, un fraile carmelita, y un teniente coronel, con las mismas precauciones que el primero. Algunos aseguran que asimismo están presos un franciscano azul, o sea, de hábito azul. Creo que esos eran los franciscanos azules, creo que eran los de San Fernando, pero no estoy seguro. De un mercedario. El convento de la Merced sobrevive el claustro fantástico, está atrás de Palacio, unas cuantas calles atrás de Palacio Nacional. El convento de la Merced no existe, pero el claustro sí. Ni siquiera existe el templo de la Merced. Pero el claustro se salvó de milagro y es una fantástica construcción que también es necesario visitar. Y que este último, se refiere al fraile mercedario, fue arrestado en el acto de montar a caballo para hacer fuga, habiéndose comportado tan audazmente que tiró de una pistola y disparó con ella sobre la patrulla que lo iba a arrestar. Anoche ha sido arrestado el padre Méndez, fraile dominico y cantor de su convento. Se le ha trasladado a Palacio e ignoro cuál sea la materia y documento por que se haya procedido contra él. Entonces, este acontecimiento, que podía resultar como un detalle aislado en el concierto de las pasiones políticas existentes, fue en realidad el detonador del odio soterrado durante siglos contra los peninsulares. Motivó el decreto del Congreso General del 10 de mayo de ese año, por el que se prohibía que cualquier español por nacimiento ejerciera cargo o empleo eclesiástico, civil o militar de nombramiento en los poderes generales, excepto el episcopal, hasta que el rey de España reconociera la independencia de México. Esta trama antiespañola fomentó los rencores políticos entre la sociedad. Y dice, déjenme les digo quién dice, Francisco de Paula y Arrangois también, se publicaron innumerables hojas sueltas contra los españoles, insisto, estas hojas volantes que hoy sería el Twitter, en que no se les escaseaba los más inmundos epítetos, y habían logrado corromper de tal modo con sus atroces escritos el buen carácter del pueblo, circunspecto en espectáculos imponentes, que fue insultado Arana, un cómplice del padre Arenas, al ser conducido al patíbulo. El éxito de estas consignas fue tal que fíjate cómo estas hojas volantes movían y siguen moviendo al pueblo, que a veces no reflexiona, ¿no? Fue tal que entre septiembre y octubre de ese mismo año, las legislaturas de Michoacán, México, Jalisco y Veracruz decretaron la expulsión de los españoles, haciendo eco a las voces de los revolucionarios que en distintas partes se habían levantado en armas. El hecho no paró ahí. El apasionamiento político había desatado el nudo impuesto durante siglos de dominación colonial, que pareció romperse de golpe. Así, el 20 de diciembre de ese año, el Congreso General expulsaba a los oficiales y soldados españoles que vivían en la República, a oficiales y soldados. El mismo decreto abarcaba también a todos los sacerdotes españoles que de clero regular que hubieran llegado al país a partir de 1821. Entonces, esta situación de la expulsión de los españoles, de verdad es impresionante. Y para eso les recomiendo el estudio estupendo de Harold D. Sims, que se llama La expulsión de los españoles de México, 1821-1828, que es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1974.
seguramente lo encuentran en alguna revisión, pero es realmente muy interesante todo este estudio. Insisto, el autor es Harold D. Sims, La expulsión de los españoles de México, 1821-1828. Se generó un conflicto social realmente interesante viéndolo desde ahora, pero fue muy complicada la situación. Entonces, esto fue así como que no lo puedes creer, digamos. O sea, fue una situación fuerte porque fue en 1827 cuando se va a dar este decreto, que va a tener una repercusión durante todo el 28. Y dice: no obstante toda la agitación política imperante, uno de los sucesos que más conmocionó la vida del palacio durante 1827, y con esto creo que vamos a concluir porque ya lleva mucho tiempo y creo que nos va a dar para 5 sesiones de Palacio Nacional, fue la muerte de Fray Servando Teresa de Mier, quien durante los 3 años anteriores había ocupado una de las habitaciones de la sede del Poder Ejecutivo. Les digo, vivía mucha gente en Palacio. Esto es lo increíble. Vivía mucha gente en Palacio y entre ellos pues estaba Fray Servando, que según nos contaba, en paz descanse el maestro Ernesto Lemoine, había llegado un día a Palacio Nacional a decirle a Guadalupe Victoria: yo ya no quiero vivir en ningún convento porque era fraile dominico y me quiero venir a vivir aquí, así que con permisito. Entonces, pues así, era diputado, era un personaje muy renombrado, había sido un hombre extraordinario, que yo los invito también a leer su biografía. Escribió tantísimo a favor de la independencia. O sea, en aquel tiempo los frailes tenían una vida política muy activa, como ya vimos, pero Fray Servando en especial se distinguió por sus luces, por su capacidad intelectual, por sus... Incluso estuvo muchas veces preso, y por sus escapatorias. Entonces, fue un tipo verdaderamente extraordinario. Y dice don Artemio de Vallarispe, él sí escribe desde los años 50, desde los años 40, 50 del siglo XX, y no encontré una cita de momento, pero es muy interesante la forma en que lo narra Artemio de Vallarispe y por eso lo comento. El presidente de la República, General Victoria, bajaba a diario a sus habitaciones a conversar con Fray Servando. Se entretenía las horas oyéndolo narrar con aquella su palabra ligera, colorida, sus cosas pasadas, venturas y desventuras. Divertíase grandemente con sus revesadas extravagancias teológicas, con las que afirmaba iba a componer tratados y sumas. Un día, sintiéndose fallecer, salió de palacio en su carruaje, casi con la muerte al lado, a invitar uno por uno de sus amigos para que asistieran a su extrema unción, es decir, a que le pusieran los altos óleos, es decir, los últimos sacramentos. El deán, don Miguel Ramos Arizpe, o sea, el deán de la catedral, es un puesto muy importante, pero era también otro ser inquieto y batallador, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Le llevó el viático, es decir, la comunión, y es muy simpático esto, porque en su vida pública, Ramos Arizpe y don Fray Servando habían tenido pugnas, pero muy interesantes, muy de gran nivel, en donde siempre acababan como buenos amigos, simplemente discutir. Y era entonces, además de ser el deán de la catedral, era ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Él le llevó el viático, es decir, repito, la comunión, con gran acompañamiento, tropa y música militar. El presidente Victoria y el general Nicolás Bravo lo recibieron en la puerta, que se dice ahora de honor. Es decir, la puerta de honor no es la central, la puerta de honor es la que da Corregidora, es la del lado derecho viéndola de frente, con todos los ministros de su consejo. Al atardecer del día 3, frío, lluvioso, atardecer de diciembre de 1827, entregó su alma. O sea, es interesante porque esto de la extrema unción con todos sus amigos presentes fue varios días antes. O sea, se tardó, o sea, le pusieron los santos óleos y tardó en morir. No fue al día siguiente, se tardó. Sin embargo, yo aquí ya me salté un poco la cita, pero dice al atardecer del día 3,
frío y lluvioso atardecer de diciembre de 1827, entregó su alma. Su entierro salió de palacio con mucha magnificencia hasta la iglesia de Santo Domingo, en donde se le hicieron las honras y luego se le dio sepultura en la capilla que quedaba detrás del altar mayor. Cuando Fray Servando vivió en Palacio Nacional, habitaba el entresuelo del lado sur, lo que digo que es la actual calle de Corregidora, parte alta de lo que en la actualidad es el Archivo General de la Nación. Esto lo decía Vallarispe en 1933. Es decir, pues hoy ya día el Archivo General de la Nación afortunadamente ya no está en Palacio, sino está en Lecumberri, que es un lugar muchísimo más amplio que seguramente los espacios que tenía en Palacio. Y decía, sigue diciendo Vallarispe, su cuarto era en el que ahora está instalada la biblioteca. Pues ya no está ahí. Antes tenía un balcón que daba a la calle de Corregidora, llamada antes de la sequía, con tosco barandal de cuadrados balaustres de hierro vizcaíno. Es interesante porque esta descripción que hace de la muerte de Fray Servando en Palacio, pues fue un acto muy sonado, pero más sonado después va a ser que cuando viene la exclaustración y el derribo de conventos, de lo que ya también hemos hablado, a la hora de que tiran Santo Domingo aparecen unas momias y las colocan las momias, seguramente de frailes dominicos, porque acuérdense que a los frailes los enterraban en su propio convento, los colocaron así en las paredes de las ruinas que iban quedando. Y pasó el dueño de un circo. Y el dueño del circo le pareció interesante para un acto, no sé de qué tipo, comprar las momias y se las vendieron. Le vendieron las momias y entre las momias iba la de Fray Servando. O sea que Fray Servando no estuvo quieto muchos años, estuvo enterrado ahí, se convierte en momia y va a terminar su cadáver convertido en momia en un circo, que lo último que se supo es que estaba en Argentina. Entonces, pues después de esto, de esta muerte, vamos a terminar aquí después de platicar de la muerte de Fray Servando y dejamos para una segunda, tercera y cuarta, espero que no muchas más, la continuación de lo que pasó, porque esta primera conformación del país y la conformación de Palacio pues van muy unidos y muy ligados. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Hasta luego.